En esta clase vamos a hablar del cerebro. Dicho órgano es el que controla y regula la mayoría de las funciones del organismo, recibiendo señales llamadas estímulos y dando respuestas adecuadas. Su ubicación se encuentra en el cráneo y constituye la masa principal del encéfalo. El cerebro propiamente dicho se compone de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Ambos hemisferios se comunican entre sí por el cuerpo calloso. La corteza cerebral es la capa más externa que le da al cerebro su característica apariencia arrugada. Tradicionalmente, cada uno de los hemisferios se ha dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. El hemisferio izquierdo se dice que es el hemisferio lógico, debido a que se ocupa de aspectos como la habilidad numérica, el razonamiento lógico y el lenguaje escrito y hablado, además de los movimientos y sensaciones del lado derecho del cuerpo. Por el contrario, al hemisferio derecho se lo llama hemisferio creativo, debido a que se vincula con las habilidades como la percepción tridimensional, el sentido artístico y la imaginación, además de los movimientos y las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo. Para explicar las características del cerebro, vamos a dar mención sobre las meninges. Dichas meninges son capas membranosas que cubren los órganos nerviosos. Existen 3 tipos de meninges: la pía madre, la dura madre y el aracnoides. La pía madre es la meninge interior, que está pegada a la superficie del encéfalo. La dura madre es la membrana exterior, la capa más fibrosa y resistente de las 3 meninges, pues su función es formar tabiques en el cráneo que ayudan a mantener las distintas partes del encéfalo en su posición. Y la aracnoides es la meninge intermedia que se encuentra por debajo de la dura madre y se encarga de la distribución del líquido cefalorraquídeo, el cual corre en el espacio subaracnoides, espacio comprendido entre la pía madre y la aracnoides. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal. Su función principal es amortiguar eventuales golpes y es el encargado de transportar nutrientes y desechos a lo largo del sistema nervioso central y mantener la presión constante entre cerebro y médula espinal. Los hemisferios cerebrales están conformados por la sustancia gris y la sustancia blanca. La gris es corteza cerebral y la parte más externa. La corteza recibe la información procedente de los órganos de los sentidos y elabora las órdenes de respuesta. Y la blanca es la zona interna que está compuesta por axones cubiertos de mielina. Se encarga de transmitir la información sensorial del resto del cuerpo a la corteza cerebral. Regula las funciones autónomas o involuntarias, como la temperatura del cuerpo y la frecuencia cardíaca.